ingeniero Mauricio Bozano, ¿sí? Experto en manejo de catástrofes y control de incendios, es asesor del Ministerio de Salud y vamos a ver la charla de defensa civil, ¿sí? Y el rol del médico veterinario. Así que por su gran experiencia, espero que lo puedan aprovechar, ¿sí? Bueno, cualquier duda la resolvemos al terminar la clase. Bueno, Mauricio, gracias. Bueno, buenos días. Como bien dijo la doctora, mi nombre es Mauricio Bozano, soy ingeniero en seguridad y en realidad mi alta especialización es en sistemas contra incendios y sistemas de mitigación de incendios. Yo estuve en la maestría acá en Argentina, después hice un posgrado también acá en Argentina y después fui a tomar cursos independientes en la Universidad de Edimburgo, en la Universidad de Texas y en la Universidad de Maryland, siempre asociadas a los sistemas contra incendios, que es mi alta especialización. Yo no soy un ingeniero que se dedicó a incendios, sino que soy un tipo que a los 13 años subí una autobomba para ir a apagar incendios, porque en la época que yo tenía 13 años, los incendios los apagábamos pibes de 14, 15 años, y a partir de ahí me dediqué a estudiar todo el tema de catástrofes y desastres, especialmente dedicado al incendio. Después trabajé durante más de 30 años en el Hospital San Martín de La Plata, fundé el Servicio de Seguridad y Higiene del Hospital San Martín, y acá en La Plata soy socio fundador de lo que en su momento fue la Asociación de Voluntarios Civiles de La Plata, que luego se convirtió en lo que hoy es la Dirección de Defensa Civil de la Ciudad de La Plata. Y ya me retiré porque yo tenía un cargo en provincia, no podía participar en el ámbito municipal en ese momento. Dentro de lo que son las catástrofes, en realidad lo que uno debería tener es previsibilidad sobre cuál va a ser la respuesta a la catástrofe. Y en ese marco, la idea hoy es hablar un poco del rol del veterinario. Yo, obviamente, por razones obvias, no les voy a hablar de veterinaria. Lo que les voy a hablar es un poquito de qué es la defensa civil y cómo debería estar organizado un lugar para asumir esas catástrofes. ¿Todos tienen una idea acá de defensa civil? ¿Escucharon hablar de defensa civil? ¿Qué es la defensa civil? Nos ponemos un casco y agarramos un arma, formamos grupos paramilitares y salimos a matar delincuentes. ¿Defensa civil? ¿Qué es la defensa civil? La defensa civil es una de las muchas cosas en las que todos mencionan pero nadie sabe nada. El problema es un problema típico de nuestro país, ¿no? Mucha gente habla de muchas cosas sin saber. Y tenemos, en defensa civil como en muchas otras áreas de nuestro país, el gran problema que ya detectó en el año 1878 el mariscal von Moltke en el Estado Mayor prusiano. El tipo que a los 33 años era jefe del Estado Mayor del Ejército prusiano, dijo: los oficiales de este ejército tienen 4 características, pero las tienen de a 2. Hay vagos, hay voluntariosos, hay inteligentes y hay estúpidos. Pero el problema es que lo tienen de a 2. Entonces, si tengo a la vez un tipo que es inteligente y voluntarioso, es el tipo más apto para el comando central. Ese lo quiero acá, ¿no? El comando central del ejército. Si tengo a la vez un tipo que simultáneamente es vago e inteligente, es el tipo más apto para el comando de campo. Ese lo quiero al frente de las tropas. Si tengo a su vez un tipo que es vago y estúpido, bueno, no sirve para nada y no va a hacer ningún daño, lo puedo poner donde quiera. Ahora, si tengo un oficial que es a la vez estúpido y voluntarioso, constituye un grave riesgo y debe ser inmediatamente relevado. Nuestro problema, en general como país, es que estamos llenos de estúpidos voluntariosos. Voluntariosos, estúpidos como sinónimo también de ignorante, ¿eh? A veces no es que sea tonto, sino que ignora cuál es la manera de lograr el resultado y no está preparado para ese resultado. Entonces, vamos a tratar de romper un poco con algunos mitos de qué es lo que creemos sobre algo y qué es lo que realmente es y qué es lo que realmente no tenemos, y por eso los objetivos que nosotros vamos a ver acá a veces no los vamos a poder alcanzar.
y va a depender de ustedes, que son generaciones nuevas, lograr que a futuro haya un avance en ese aspecto. En primer lugar nos podríamos poner... Nos podríamos poner muy epistemológicos y empezar a buscar cuál es el objetivo, digamos, el origen de las palabras que componen la oración defensa civil, ¿no? Y entonces iríamos a ver eso de que defensa viene de defensis y que en realidad es rechazar o mitigar de alguna manera los efectos de algo. Y también que civil viene de civiles o civilis o civiles de los romanos, que llamaban así a sus ciudadanos que tenían voz, ¿no? Recuerden que en Roma no todos los ciudadanos tenían voz. En realidad los ciudadanos tenían voz, se les llamaba civiles o civiles. Ahora, la realidad es que en principio la defensa civil fue planteada como un mecanismo de defender o mitigar las acciones de algún tipo de desastre sobre la población que en principio está indefensa para ese tipo de desastres. Vale decir, a nadie se le ocurriría hacer defensa civil para proteger a los soldados en una guerra. Se supone que el soldado, por sí y por su capacidad y por su función, ya está protegido. Lo que vamos a buscar en la guerra es proteger a la población civil. ¿Cuál va a ser la respuesta de la población civil? Y hay ejemplos sobrados, ¿no? En realidad, en la Argentina hay legislación nacional y legislación provincial, que al que le interese el tema puede abordar, y está definido dentro de la ley nacional qué es la defensa civil aquí en la Argentina, y dice que es la parte de la defensa nacional que implica todas esas actividades o medidas no agresivas que tienen el objeto de mitigar, disminuir los efectos de una situación catastrófica sobre la población. Si es posible, proteger también los bienes y si es posible, dar continuidad a las actividades. Muchas veces, cuando se habla de seguridad de las personas o cuando se habla de este tipo de cosas como la defensa civil, se piensa únicamente en salvar vidas. Y eso no está mal. En realidad, la vida humana es el bien más preciado. Pero hay que tener en cuenta que como sociedad nosotros necesitamos también tener bienes para poder asegurar la continuidad de las actividades. ¿Por qué? Porque si nosotros no garantizamos la continuidad de ciertas actividades, esa vida humana que nosotros salvamos puede volver a estar en peligro por esa falta de continuidad. Un ejemplo clásico y típico. Si nosotros no le damos protección especial al sistema de generación y distribución de energía eléctrica, vamos a ver que muchas personas se mueran. Probablemente ustedes en sus casas pueden estar un par de días sin energía eléctrica. 3, 4 días. Un hospital no puede estar 3, 4 días sin energía eléctrica sin que se muera gente, ¿sí? Entonces tenemos que pensar en ese tema de la ley nacional, como es muy vieja, habla de restablecer el ritmo de vida. En realidad, en el mundo se habla de continuidad de las actividades. Proteger también la continuidad de las actividades, especialmente las que son críticas para la población. Ahí tienen algunas fotos de algunas catástrofes que han afectado distintos lugares. No sé si alguno es de La Plata, pero los que somos de La Plata hemos vivido, y a mí me tocó en forma personal, la inundación del año 2013. En mi caso, de no haberse inundado jamás el lugar donde yo vivía, de repente entraron 2 metros de agua y se llevaron las oficinas, los autos, la casa, todo, ¿no? Y de repente, de estar mirando televisión, nos encontramos todos arriba del techo de la casa, viendo a ver si el agua seguía subiendo o teníamos que tirar nada, ¿no? Entonces, digamos, este tipo de eventos que no están preparados, o digamos que no son previsibles exactamente cuándo van a suceder, cómo van a suceder, no tienen disculpas en que no haya previsibilidad para la respuesta. Los que estuvieron en la inundación de 2013 saben, como lo viví yo en carne propia también, que desde las 6 de la tarde que la ciudad se empezó a inundar y que empezó a morir gente, hasta las 7 de la mañana del otro día no hubo ningún tipo de respuesta. Ninguna.
La única respuesta que hubo fue de particulares que sacaron sus lanchas y salieron a rescatar gente. Entonces, y además la primera respuesta que hubo fue absolutamente política, ¿no? Porque en el lugar donde yo estaba, que fue el lugar de los más afectados, la primera lancha que apareció no apareció a rescatar gente, apareció con el secretario de Seguridad Berni y dos policías de la Federal para las cámaras, ¿sí? O sea, la primera respuesta ni siquiera fue una respuesta efectiva para el rescate. Y estamos hablando de personas, estamos hablando de gente. Estamos hablando de gente que en mi caso no tenía problema en pasar el día arriba del techo, pero al frente había personas de 80 años tratando de subir al techo para no ahogarse, sin posibilidad de rescate, porque en las correntadas que había era imposible cruzar la calle, y esa gente no tuvo ningún tipo de ayuda. Y pasaron la noche, los que pudieron subir al techo, pasaron la noche muertos de frío, y incluso algunos murieron después por otras causas devenidas de las enfermedades de ese día. Entonces, si nosotros como sociedad no estamos preparados para la respuesta hacia el humano, mucho menos estamos preparados para la respuesta veterinaria, ¿sí? ¿Eso quiere decir que nos tenemos que sentar y lamernos las heridas? No, eso quiere decir que lo que tenemos que hacer es generar la conciencia de que hace falta. Y entonces, cuando yo contaba que tenía que venir a esta charla, primera vez en mi vida que me toca dar una charla de este tipo en la acción veterinaria, cuando yo contaba a algunos colegas que tenía que dar esta charla, lo primero que veía era una sonrisa, como diciendo, ¿y cuál es el rol del veterinario en la defensa civil? Y la verdad es que tiene un rol preponderante, tiene un rol muy importante, porque no se olviden que el agua subió y el agua ahogó a 80 personas, pero después el agua bajó y esa gente tiene que volver a ocupar esos lugares. Y quedaron un montón de mascotas sueltas, solas, sin ningún tipo de control, pero no solo mascotas, sino también otro tipo de animales. Cerca de mi casa vive un señor cuya actividad era tener un serpentario del cual obtenía veneno para luego entregarle a las autoridades del Ministerio de Salud. Ese serpentario se fue con el agua y entonces a una cuadra de allí uno de los muchachos que estaba tratando de ahogarse se agarró de un árbol y lo mordió una serpiente. Está bien, en ese momento estamos en la emergencia, pero a posteriori alguien tiene que ir a buscar la serpiente, o por lo menos si las encuentran, alguien tiene que saber cómo manejarlas, qué hacer con ese bicho. Entonces, no crean ustedes que esta charla simplemente es para rellenar el hueco y ver qué hablamos un rato y tomar unos mates. La realidad es que la esperanza es que ustedes a posteriori, cuando les toque trabajar, porque muchos de ustedes van a trabajar en la actividad privada, pero seguramente algunos de ustedes van a trabajar en el ámbito público, vean que existe la necesidad de organizar este tipo de respuestas. ¿Cuál es la acción de la defensa civil? En realidad, dentro de lo que es el tiempo de paz, que es, gracias a Dios, el mayor tiempo que nosotros tenemos, por lo menos en nuestra zona, ver cuáles son las medidas para restablecer la normalidad lo antes posible. Y en tiempo de guerra o normalidad, bueno, aplicar esas medidas que fueron previstas con anterioridad, cuando fueron previstas, por supuesto, para volver a restablecer la normalidad. Esto estamos hablando de lo que dice la ley, lo que nos indica como objetivos la legislación argentina. Si uno va a la legislación provincial, la que nos abarca en la provincia de Buenos Aires, entonces es un poco más extensa en cuanto a cómo se organiza en la provincia de Buenos Aires en la Dirección Provincial de Defensa Civil, que coordina la acción de todos los municipios y la respuesta cuando tienen con qué responder, por supuesto. Y tiene como objetivo promover los acuerdos, organizar los servicios de defensa civil, especialmente a los municipales, fomentar creación de organizaciones civiles que tiendan a dar y mejorar esa respuesta. Por ejemplo, se puede organizar una asociación de defensa de los animales, se puede organizar una asociación de veterinarios, se puede organizar de la manera que ustedes quieran y pueden estar inscritos en la Dirección Provincial de Defensa Civil para que los convoque cuando tenga una emergencia, sea en el sector donde ustedes están o sea en otro completamente distinto. Además, coordinar y fomentar la capacitación de otras asociaciones como los bomberos voluntarios, como la Cruz Roja, etcétera, etcétera. Si es posible, tener una reserva de equipamiento para dar respuesta a las emergencias de todo tipo que se van a presentar a partir de la catástrofe.
y la provincia de Buenos Aires está subdividida en zonas para mejorar la respuesta. El problema de estas zonas es que no siempre están bien coordinadas y en algunos casos, cuando hay algún tipo de catástrofe natural, hay zonas que están mucho tiempo en situación de catástrofe. Si ustedes van ahora, en este momento, al extremo noroeste de la provincia de Buenos Aires, es una zona que hace más de 3 semanas que está en estado de emergencia, estado de catástrofe, donde hay inmensidad de tareas para hacer, pero además no se prevé que la catástrofe deje de estar de un día para el otro, sino que se prevé que durante varios días más va a estar el agua bastante alta, ¿no? Bueno, y centralizar y dirigir las tareas de distribución. Esto es lo que hay en la provincia de Buenos Aires. Un poco antigua la ley, pero está. Es una emergencia, un desastre donde interviene Defensa Civil. Bueno, básicamente estamos hablando de una situación que hace peligrar la vida, la estabilidad, las actividades de un conjunto importante de la sociedad que en general es inesperado y que requiere una respuesta efectiva, eficaz, durante esa emergencia y a posteriori. En general, la gran mayoría de las catástrofes naturales, sobre todo, que son las que más tenemos nosotros en nuestro país, gracias a Dios, requieren de mucho tiempo a posterior para llevar el lugar a un estado normal. Luego de la inundación de 2013, por ejemplo, se llevó casi 15 días solamente el hecho de fumigar. O sea, solo el hecho de fumigar las zonas inundadas, que es una de las primeras acciones que se hacen desde el punto de vista sanitario, la fumigación de la zona, llevó más de 15 días. Y se hizo en conjunto con la vacunación. Inmediatamente salió un grupo del Ministerio de Salud a vacunar a la gente para las enfermedades que son previsibles en caso de inundación. Lo importante es que, si bien la respuesta va a llevar un tiempo, yo tenga la previsión previa de contar con materiales. Vale decir, debo tener un stock de equipamiento para llegar al lugar, un stock de equipamiento para proteger al profesional del lugar, un stock de vacunas y todo aquello que yo puedo necesitar. Hacia el final de la presentación vamos a ver lo que sería el ideal. Algo que nosotros acá no estamos ni cerca, pero vamos a verlo para ver realmente cuál es el ideal de respuesta veterinaria a una emergencia. ¿Qué tipo de emergencias y desastres vamos a enfrentar? Básicamente de dos tipos, los desastres naturales o los desastres antrópicos, o una combinación de ambos. ¿Cuál es un ejemplo de cada uno? Bueno, el desastre natural es la inundación del 2013, el desastre natural es un huracán, un ciclón, un tsunami. Un desastre antrópico es, por ejemplo, ustedes son todos demasiado jóvenes, pero un desastre antrópico típico es la explosión de la central nuclear de Chernobyl. Es un antrópico típico. Ustedes piensen que estamos hablando de casi 20.000 kilómetros cuadrados que durante 1 millón de años no se van a poder utilizar. Nunca más. Estamos hablando de un cálculo de 10.000 muertes directas por la explosión de la central y unos 350.000 chicos muertos por leucemia. Estamos hablando de una respuesta que además todavía está requiriendo respuesta. Todavía, recién hoy se está construyendo el segundo sarcófago para contener la emisión de material radiactivo de la central nuclear. Entonces, la respuesta no es 3 días, 4 días, la respuesta puede ser muchos años. Y después tenemos combinación de ambos. ¿Cuál sería la combinación de ambos? Hablen de a uno porque no nos escuchamos. Bueno, ese podría ser de origen antrópico, combinado si es un bosque. Si es una industria, obviamente es todo antrópico, pero está muy bien, está muy bien. Ahora, hay uno que también todavía nos está afectando y que creo que durante unos 200 o 300 años va a seguir afectando, que es, y lo habrán leído mucho, la central nuclear de Fukushima. La central nuclear de Fukushima fue arrasada por el tsunami
Y a ninguno de los genios japoneses que la diseñó se le ocurrió que los generadores de energía, lo peor que le puede pasar a una central nuclear, ¿ustedes saben qué es lo peor que le puede pasar a una central nuclear? Tener una fuga de material nuclear. Sí, pero no, eso en condiciones normales de operación es casi imposible. Lo peor que le puede pasar a la central nuclear es quedarse sin energía. Porque si la central nuclear requiere de sistema de control permanente sobre la reacción nuclear y sistema de enfriamiento permanente sobre el reactor. Si la central nuclear se queda sin energía, la reacción se dispara y uno no sabe dónde termina. En el caso de Chernobyl, por ejemplo, lo increíble del caso de Chernobyl es que la dejaron sin energía para probar un sistema de seguridad. Y el sistema de seguridad falló, obviamente, ¿no? En el caso de Fukushima fue al revés. El terremoto previo al tsunami dejó sin energía eléctrica toda la zona, arrancaron los grupos generadores, pero al cráneo que lo diseñó se le ocurrió poner los grupos generadores en el subsuelo, al lado del mar. Un genio. Entonces cuando vino la ola del tsunami, inundó los grupos generadores y por supuesto la central se quedó sin energía eléctrica. Al quedarse sin energía eléctrica, los reactores que todavía estaban funcionando se dispararon de temperatura y el reactor, creo que el 4, fundió el material radiactivo. Ese material radiactivo, sí, fundido, está arriba de 5000 grados e incluso, si llega a la masa crítica, puede hacer una explosión nuclear. Todavía no ha pasado en ninguna central nuclear del mundo que haya una explosión nuclear. La de Chernobyl no fue una explosión nuclear, fue una explosión de vapor. ¿Sí? Pero el material radiactivo sale al exterior. En el caso de Fukushima, lo que sucedió es que el material radiactivo se juntó, la temperatura se disparó, fundió el fondo del reactor, se desparramó por los espacios que hay debajo del reactor, que están preparados para contener eso, pero como había entrado agua de mar, se fue parte del material radiactivo del mar y todavía se está yendo, porque hay filtraciones y como necesitan refrigerarlo sí o sí, todavía le están poniendo agua, y se cree que todavía el material radiactivo ya está llegando a Canadá, a las costas oeste de Estados Unidos, y ya empezó a detectarse material radiactivo en las Galápagos, así que nada, es algo que durante muchos años nos va a afectar seguro. Esa es una combinación, es un ejemplo típico de combinación entre un antrópico, un mal diseño, pésimo diseño y una catástrofe natural. ¿Cuáles son las emergencias en general? Bueno, la guerra es el principal. No sé si alguno ha querido apuñalarse en el corazón y ha visto algún video de los rescates de niños en la guerra siria. Si no tienen ganas de deprimirse, les recomiendo que no lo hagan. Pero lo que trabaja allí es la defensa civil. En forma de la Cruz Roja, en forma de algún organismo gubernamental del lugar, pero siempre la defensa civil. Los segundos son los atentados terroristas, bueno, accidentes nucleares obviamente, inundaciones, los terremotos, tsunamis, explosiones, incendios, explosiones e incendios, uno podría decir, bueno, pero el incendio generalmente está contenido en la instalación. Bueno, eso depende, ¿no? Cuando es un incendio forestal, tiene una capacidad muy grande, muy extensa de daño, o incluso en una instalación industrial, si ustedes, por ejemplo, buscan en internet el incendio de San Juanito en México, donde explotaron varias esferas de gas y prácticamente en 5 kilómetros alrededor no quedó nada, o el incendio de Guadalajara, donde lo que explotó es todo el sistema de drenaje cloacal de la ciudad y mató a 200 personas. Entonces, digamos, siempre hay que ver cada una de estas catástrofes puede tener una extensión muy distinta, ¿no? Lo que uno piensa en realidad. ¿Qué etapas vamos a tener desde el punto de vista de la organización de la defensa civil? Bueno, obviamente vamos a tener una etapa anterior, deberíamos tener una etapa anterior, deberíamos tener una etapa de previsión, donde yo veo cuáles son los factores de riesgo en cada caso. Y entonces, esos factores de riesgo, si bien yo tengo que analizarlos todos, tampoco tengo que hacer un análisis extremo. Si ustedes me preguntan, ¿debería yo prepararme para un terremoto en la ciudad de Buenos Aires? ¿Y por qué no? Eso es lo que ustedes creen. No debería prepararme, pero no porque no sea una zona sísmica, porque es una zona 1. Eventualmente puede sufrir los efectos de residuales de un terremoto en la cordillera con gran magnitud. El año pasado, un terremoto muy grande en Chile,
y muchos edificios de la Ciudad de Buenos Aires fueron evacuados, autoevacuados por los mismos vecinos. Entonces, ¿tenemos algún tipo de riesgo? Sí. Ahora, ese riesgo no es tan grande como para que yo haga una medida de mitigación o una preparación, ¿sí? Ahora, si me voy a Mendoza, la situación cambia completamente. Ahora, ¿debería preparar a la ciudad de Mendoza para una inundación catastrófica? Y en Mendoza lo que pasa es agua, así que es medio complicado. Y alguien puede decir, puede pasar. Sí, pero la verdad que el riesgo es muy bajo. Ahora, ¿debería preparar a la ciudad de Buenos Aires para una inundación catastrófica? Claro, por supuesto. Entonces, lo que voy haciendo es eso. Previamente lo que debo hacer es una evaluación de riesgo. Una vez que determine cuáles son los riesgos, lo que voy a buscar es qué materiales tengo que almacenar como para dar respuesta y cómo tengo que preparar a los servicios de respuesta para dar respuesta a ese tipo de emergencia. Después voy a tener el impacto del desastre, que lamentablemente muy pocas veces puedo determinar cuándo va a ser, ¿no? A veces hay alertas meteorológicas y entonces podemos preparar a la gente y estamos listos, pero no es lo que sucede en la habitualidad de los casos. La habitualidad de los casos es inesperado, por lo menos en un momento que no está previsto. Y después tengo la fase de más trabajo, ¿no? La más laboriosa, que es la posterior al desastre, con el socorro de las víctimas, la mitigación, la rehabilitación y la reconstrucción de la sociedad. Los preparativos, como dijimos recién, es todo lo que yo preparo antes para poder dar respuesta a esa emergencia, ¿no? Es importante que entendamos que para ustedes, que son los profesionales de la medicina veterinaria, yo voy a prepararme en cuanto a la logística, a la organización, al servicio que voy a brindar. No deberían, en principio, ustedes prepararse para ir a rescatar un animal entre las llamas o para ir a rescatar un animal que se está ahogando, ¿sí? Para eso están los grupos de rescate. Recuerden siempre, a menos que ustedes sean miembros de un cuerpo bombero voluntario, de algún tipo de entidad así, entonces tienen otro tipo de preparación. Pero recuerden siempre que cuando uno empieza a hacer cursos de rescatista, cuando uno empieza a prepararse para rescatar personas, la primera regla es que nunca uno debe ponerse en la situación de convertirse en una víctima. Entonces, si ustedes se ponen a hacer una tarea para la cual no están preparados durante una situación de emergencia, es altamente probable que se conviertan en una víctima. Por lo tanto, eso no se hace. Eso se está a la vista. Luego lo que yo voy a hacer sí es la atención médica veterinaria que corresponda o las tareas de zoonosis o de lo que sea que me corresponda. La rehabilitación y los métodos tienen que ser oportunos y efectivos. Después la mitigación son todas las medidas que yo hago para buscar que el impacto de ese riesgo que yo ya tengo previsto sea lo menor posible. Entonces, si ustedes van a visitar algunos lugares que se inundan habitualmente, van a ver que la gente tiene preparadas con puertas en la casa, sistema de válvula para cerrar la cloaca, etcétera, etcétera, para tratar de que el agua no entre tan fácil. Esa es una medida de mitigación ciudadana, mínima. A gran escala, las medidas de mitigación son, por ejemplo, en su momento la Ciudad de Buenos Aires puso un sistema de bombeo muy grande para extraer el agua de los canales subterráneos y de esa manera bajar la probabilidad de inundación dentro de la ciudad, etc. Entonces, esa medida de mitigación puede ir desde lo más básico, de lo más personal, hacia lo más general y con distintos presupuestos, por supuesto. Vamos a ver si... El segundo fue un escenario en zanja en donde se retiró un caballo. El tercero fue estructuras colapsadas donde se retiraron una víctima humana y un perro. El cuarto fue una zanja en donde se había caído un animal de compañía. Quinto fue una simulación de un incendio en un establo donde se retiraron 4 caballos.
Y por último tenemos el escenario de lodo, donde se va a extraer un caballo de un pozo de lodo. Nosotros aprovechamos las habilidades previas adquiridas por cada uno de los rescatistas, ya son rescatistas certificados, y nosotros les brindamos todo el conocimiento de manejo, manipulación y extracción de animales en situaciones de emergencia. Del 25 de octubre al 28 de octubre se realizaron prácticas y se les dejó manipular todo el equipo de igual forma. No sé si escucharon bien, ¿no? Los tipos que están operando ahí son rescatistas matriculados. Lo que hacen los veterinarios es darle las indicaciones de dónde pueden cinchar un caballo, de cómo pueden poner la eslinga, por favor, se llama eslinga, eslinga. No hagan la de los periodistas burros que dicen siempre la linga. Es la eslinga, ¿sí? Pueden poner la eslinga para levantar al animal, de dónde agarrarlo, si el animal está agresivo o no está agresivo, cómo sedarlo, etc. Pero el que rescata es el rescatista. ¿Cómo se le dictan? Digo esto porque no me quiero encontrar con alguno de ustedes después ahogándose y diciendo no, pero el ingeniero me dijo que yo tenía que rescatar los animales. No, no es así, ¿eh? Ustedes tienen que dar otro tipo de apoyo, no ir a rescatar al animal. Clases teóricas, les mostraron videos, se trajo el equipo que es el que en estos momentos se están utilizando, con lo cual ellos pudieron hacer las prácticas para hoy poder realizar el escenario final. La idea era capacitar primero los ciclos básicos y reconocer algunas competencias científicas a los socorristas de defensa civil, con el fin de que, como ellos son los que están de primera mano en el sitio del desastre, puedan ubicar un poco al médico veterinario y poder asistir con los equipos necesarios. Una vez rescatado, ellos un poco encontrar al animal y nosotros poder hacer la rehabilitación o remitirlo hacia un centro de veterinario. Este es ya nuestro tercer curso que hemos desarrollado en la alianza, la WSPA Defensa Civil. Esto nos ha permitido capacitar en primer término nuestros instructores que están a lo largo y ancho del país y en las diferentes seccionales de la defensa civil. Asimismo, voluntarios que revisten alguna importancia dentro de la organización de la misma defensa civil y quienes se van a convertir en los voceros para desarrollar los programas de la capacitación y la misma organización de los equipos especiales que tiene cada seccional a nivel nacional. Tenemos un compromiso grande, ya estamos entrenados, capacitados, vamos a organizar un equipo de reacción inmediata. Cuando se presente un evento en el sitio que sea, pues ese grupo salga a prestar el apoyo adecuado y técnicamente como lo hemos aprendido. Es importante que en un desastre se le priorice a ellos también, porque sería una manera de ayudar a que se recuperen esas comunidades, porque muchas familias en situación de desastre se sostienen de una vaca, de una cabra, de animales domésticos. ¿Verdad? Que si se tienen en cuenta los animales, todos los programas y planes de prevención y desastre sería de mucha importancia para esa familia. Estoy muy agradecido también con WSPA, que en su buena sed nos están capacitando en estas áreas. Es un tema totalmente nuevo aquí en el país. Me gustaría que llegase a las regiones, a todos los entes que tengan que ver con la parte de animales. Venimos aquí a Bogotá y a ver este ejercicio muy importante para nosotros, ya que en nuestro país no se había dado una oportunidad de este tipo. Estamos viniendo a ver cuáles son las técnicas y los procedimientos que se utilizan para poder apoyar a los animales al momento de un desastre. Fíjense que esto es Colombia, no Dinamarca, Estados Unidos. Hay un tema que ustedes no tienen por conocer porque son muy jóvenes la mayoría, pero hace 30 años atrás, 20 años atrás, cuando yo empecé a trabajar en esto, 30 años atrás, cuando uno recorría Latinoamérica, la verdad que Argentina era un faro porque se miraba hacia Argentina, qué es lo que hacía Argentina en el rescate, qué es lo que hacía Argentina en leyes contra incendios, leyes de seguridad, etc. Argentina es uno de los primeros países de Sudamérica en tener una ley de seguridad y higiene en el trabajo. Hoy por hoy, si no estamos en el último escalón, estamos en el anteúltimo. Todos los demás países, en todo este tema de defensa civil, respuesta, seguridad, higiene, incendios, etc., han avanzado impresionantemente. Nosotros hemos quedado lamentablemente bien atrás. ¿De acá puedo bajar? Sí. Si no, sacamos para quitar la entrada. Dale, después lo ponemos de vuelta para los otros.
Bueno, el impacto va a tener siempre que ver con la magnitud del evento, ¿no? Con lo grande que sea el evento, qué zona abarca. Pero también tiene que ver con las condiciones de esa sociedad. No es lo mismo una luz en una ciudad construida con construcciones de hormigón, calles pavimentadas, sistema de drenaje, etcétera, etcétera, que una luz en una ciudad donde las casas son de adobe, donde las calles son de tierra y donde no hay ningún tipo de sistema de drenaje. Entonces, no es solo la extensión del impacto de ese desastre, sino también cómo está preparado ese lugar, a veces a propósito para el desastre y a veces no, a veces la misma sistema constructivo es mucho mejor en una zona que en otro y eso ayuda a que el impacto sea menor. Ahí tienen, entre paréntesis, yo creo que esta presentación después se la vamos a dar a ellos, ¿verdad? Lo que está entre paréntesis son de qué bibliografía está obtenida esa frase, ¿no? Bueno, aquí tienen, por ejemplo, uno de los problemas que hubo luego de la inundación. Uno recorría las plazas de la ciudad y en todas las plazas había dueños buscando sus mascotas o mascotas tratando de encontrar a su dueño, ¿no? Con respecto específicamente a los animales, en primer lugar se mueren, muchos se mueren, ¿no? Desde arriba del techo no solamente podría escuchar personas pidiendo auxilio, a las cuales uno no puede rescatar porque no había manera de llegar, ni con qué, sino que además cuando yo logré subir al techo a las 11 de la noche, se escuchaban muchos perros aullando y ladrando, y a las 3 de la mañana ya no se escuchaba ninguno. Yo tuve la suerte de poder subir a mi perro, un labrador, al hombro hasta el techo, pero hay gente que no podía, la gente mayor, por ejemplo, no pudo salvar a sus perros ni a sus gatos. Bueno, el gato se arregló solo, pero el perro estaba más complicado. Y sobre todo eso, ¿no? Se escucha durante un tiempo y después se muere. Entonces, el primer impacto obviamente es la muerte del animal. Pero a partir de ahí, si el animal queda suelto, queda en condiciones de desprotección, por supuesto que la aparición de enfermedades, conseguir lo mínimo, alimento, agua que no esté contaminado, que lo pueda comer sin problemas, y también todo el tema de vacunación para evitar la aparición de enfermedades, ¿no? A partir de esa catástrofe. En general, ahí están listados algunos de los problemas más graves sobre los animales, que son las sequías, inundaciones, erupciones y huracanes. Hay algunos más, pero bueno, eso dice esa bibliografía. Bien, después ¿qué tenemos? Obviamente tenemos el socorro de primera instancia, la ayuda en la emergencia, que es eso que se hace incluso mientras se está desarrollando el evento, ¿no? A veces mientras está desarrollando el evento estamos realizando la tarea de socorro, de sacar a la persona de esa estructura. El caso típico, además de las inundaciones que hablábamos hoy, el caso típico es el de los terremotos, ¿no? Cuando hay un terremoto catastrófico, uno va a trabajar y es cierto, si llega a temblar mucho, uno sale del área de rescate, pero si hay pequeñas, por ejemplo, el último terremoto de Chile tuvo 63 réplicas en el lapso de 10 horas. Nadie dejó de trabajar esas réplicas, estaba rescatando gente y animales permanentemente. Entonces, muchas veces durante el mismo desarrollo del evento se sigue rescatando. La rehabilitación tiene que ver fundamentalmente con tratar de restablecer las condiciones de vida. Cuando estamos hablando de las condiciones de vida, no estamos hablando solo de construirle la casa, tipo, no estamos hablando de eso, porque ustedes saben que cuando hay una catástrofe, las pérdidas, las humanas por supuesto, pero además las materiales, muchas son irreversibles. O sea, cuando te entran 2 metros de agua a tu casa, todas esas fotos familiares, los libros, los apuntes, los cursos de nuestro juego, eso desaparece en el sistema de manera reiterada. Pero ¿qué es lo que me importa en las primeras 72 horas, 96 horas a partir de eso? Lo que me importa no es eso, lo que quiero recuperar no es eso, lo que quiero no es pintar la casa. Lo que uno quiere es tener gas, tener agua y tener cloacas, como mínimo. Sobre todo cuando vos tenés una afectación de 300.000, 400.000 personas. Lo primero que necesitas es establecer los servicios básicos.
Entonces, la rehabilitación tiende a eso, no tiende a que la ciudad quede exactamente como estaba, sino que tiende a brindar esos primeros servicios básicos de inmediato. Una de las cosas que se vio acá es que inmediatamente luego del bajado del agua, mucha gente con muy buen criterio conseguía agua y la llevaba, pero otra gente cortaba bidones y lo dejaba en las esquinas. Esos bidones con agua en la esquina lo que hacían era asistir a alguna mascota que no había encontrado su dueño y que realmente no tenía manera de hacerse de agua. No se olviden que durante la inundación aquí hubo dos problemas. Uno fue la inundación, pero el otro fue que por la inundación se produjo el incendio de la planta de coque, la destilería. El viento estaba hacia el noroeste, entonces todo el hollín del coque y el aceite volatilizado que salió con la corriente convectiva, como hacía mucho frío, bajó de inmediato. Y entonces en la zona de Tolosa, por ejemplo, todavía existen las marcas que no son del agua, sino que son de la grasa que venía con ese hollín. Toda esa agua estaba llena de hidrocarburos, absolutamente llena de hidrocarburos. Por lo tanto, ninguna mascota en las 48, 72 horas posteriores encontró agua que pudiera tomar y que fuera, digamos, que estuviera en condiciones de potabilidad como para que la pudiera ingerir. Por eso muchos murieron por ingerir el agua que quedó de la inundación. Bueno, y después sí vienen las tareas de reconstrucción, ¿no? La tarea de reconstrucción plena, que ahí sí estamos hablando de la renovación completa o de volver, sí, todo, todas las instalaciones, todo, a las condiciones originales. Animales que han muerto en medio de las llamas. Si bien cuantificar los daños tardará tiempo, cada campesino ha luchado contra el fuego para tratar de salvar sus vidas. Tuvimos que ir a buscarlo ahí encima de las llamas, amigo mío. Ahí volvieron 3 de 8. Y los otros se fueron a meter directo al fuego arrancando. El ganado, hay animales muertos por todas partes. Animales desorientados por el humo que rodea a Cauquenes. De la manada volvieron solo 3, el resto murieron en las llamas. Y si bien esta no es zona ganadera, la pérdida de cada animal golpea profundo a sus dueños. Arrieros tratan de salvar lo que pueden, arriesgando la vida por su ganado. El resto, resignación ante las llamas que aparecen por todos lados. Con la impotencia de que no pueden rescatar a sus animales. Guaraní hicieron lo imposible por rescatarlos hasta que el incendio se los permitió. Están allá, justamente en la loma, rodeados por el fuego. No sé si lo logra apreciar Nicolás. Los que han sobrevivido necesitan forraje, lo que ha llegado se hace insuficiente. En Santa Olga el panorama es desolador. Mascotas muertas, muchos desaparecidos y algunos salvados por manos generosas. ¿Salvaste al negro, hombre? Oliver se salvó. Qué bueno porque había nada. Pobrecito, bueno, también este es un llamado, se necesitan muchas manos de, ojalá veterinarios, porque hay muchos animalitos que están con magulladuras, con las patitas quemadas. Este gatito, ¿verdad?, con sus patitas completamente quemadas. En otros sectores, voluntarios liberan a los animales de manera desesperada. Se liberan corrales ante la desesperación de los animales desorientados por el calor, el humo y el fuego. Produce una acción en contrario, el animal se inmoviliza o tiende a esconderse y no arranca del fuego cuando el susto es demasiado grande. La dueña de esta agrícola en Florida, región de Biobío, está desconsolada. Perdió más de 10.000 animales. Más de 300 hectáreas se nos fueron de cría y recría. 25.000 ponedoras chiquititas, listas para ir a poner. Por eso el trabajo no es fácil. Mascotas
mascotas soltadas también en el radio urbano, pero cuidadas por sus dueños y voluntarios. Ovejas, caballos, gatos, gallinas, perros, conejos. Cuantificar la pérdida tomará tiempo, un tiempo que juega en contra de los animales que desgraciadamente no alcanzan a arrancar del fuego. No se olviden que a veces pensamos en el animal pensando en el perro o el gato de frente o el nuestro, ¿no? Pero no se olviden que en muchos lugares el animal ese es el único medio de subsistencia de esa familia. Y hay lugares donde el Estado no da ningún tipo de otra oportunidad, ¿no? Nosotros vivimos dentro de todo en un país de que se inunda el campo y luego hay subsidios, rebajan impuestos, etcétera, etcétera. De alguna manera, se trata de mitigar ese efecto. Ahora, en países mucho más capitalistas, de capitalismo más salvaje, como puede ser Chile, Estados Unidos, etcétera, etcétera, se te murieron los animales y hacer lo que puedas, porque es tu problema. Entonces, por eso muchas veces la gente arriesga incluso su propia vida, ¿no? Para salvar los pocos animales que tienen. ¿Cómo vamos a valorar el riesgo? ¿Cómo ustedes como profesionales van a tener que tener el día de mañana si trabajan en algún tipo de ámbito que evalúa el riesgo? El riesgo en general, cuando se habla de seguridad y higiene, hablamos de que es numérico. Siempre los riesgos son numéricos, siempre se llega a un número. El número que buscamos es la probabilidad por la gravedad, o sea, qué probabilidad hay de que esto se produzca y cuánto es lo que puede afectar. Y de ahí se toma un número. Pero en defensa se le llama distinto. Es exactamente lo mismo, pero asume otro nombre. Se habla de las amenazas, o sea, los riesgos, y la vulnerabilidad. ¿Ya? ¿Por qué? Por lo que hablábamos antes, a veces no tiene que ver solo con el tipo de amenaza, sino también de cómo está preparada la estructura para responder ante esa amenaza. La idea de que el médico veterinario participe de la defensa civil no es nueva, es una idea que viene hace muchos años, que lamentablemente en nuestro país no se da en forma orgánica o organizada, pero el médico veterinario, como dice ahí, es una profesión que tiene un amplio espectro, entonces en realidad puede aportar muchísimo a la defensa civil, ¿no? La importancia de eso es que entienda en primer lugar cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. Sus fortalezas son para asesorar, ejecutar medidas de zoonosis, vacunar, de relevar, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son sus debilidades? Bueno, en principio no está preparado para rescatar. Entonces uno tiene que tener claro cuáles son los límites que uno tiene, ¿no? Esto es, mire, hay un ejemplo típico con respecto al rescate, y por eso insisto tanto, ¿no? El ejemplo típico es la persona que se tira a rescatar al que está ahogando, al que se está ahogando. No importa si es un buen nadador o no. Si no tiene la técnica de rescate, se van a ver los dos ahogados, indefectiblemente. ¿Por qué? Porque cuando estamos en una situación de pánico, o estamos en una situación que nos afecta emocionalmente a ese nivel de estar a punto de morirse, por una cuestión instintiva, por una cuestión que no podemos regular en nuestro organismo, lo que hace el organismo es irrigar menos la corteza del neocórtex del cerebro y llevar mayor irrigación al sistema nervioso central. Esto es instintivo, la descarga de adrenalina, una primera cosa que produce es eso. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la persona tiene absolutamente limitada su capacidad de raciocinio, absolutamente limitada. Por eso es lo mismo hablar con una persona en estado normal que hablar con una persona que está en un estado así. Entonces, cuando vos te tirás a rescatarlo, el tipo lo único que le interesa es respirar. Y se va a agarrar de tu cabeza y si es necesario te va a unir a vos para poder respirar. Porque lo único que entiende es que le tienen que traer los pulmones. Por eso es que hasta los años 90, principio del 2000, todas las temporadas había 5 o 6 guardavidas ahogados en las costas bonaerenses. Todas las temporadas, 5 o 6 guardavidas ahogados. ¿Qué fue lo único que cambió eso? Hoy prácticamente es muy rara la temporada que se ahoga con guardavidas. Prácticamente no se ahoga con guardavidas. ¿Qué es lo que cambió? Ah, lo que hay, pues son todos muy chicos. La diferencia entre la vida y la muerte y los guardavidas no fue ni la capacitación ni el entrenamiento. La diferencia es una porquería de plástico así larga de color naranja. Esa es la diferencia. Estoy hablando del de plástico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora el tipo no se tira sobre el agua. Se tira con el torpedo ese que a su vez tiene una soga de 2 metros.
Entonces el tipo está llegando al que va a rescatar y le tira eso. Cuando el otro se agarró de eso y flota, dio el mensaje. ¿Ah? Entonces ya se puede acercar para acercar. Esa es toda la diferencia. Para eso hay aplicada una técnica, ¿sí? Para eso hay alguien que pensó en cómo hacer eso. Si uno no está preparado, cuidado porque uno se pone en mayor riesgo que lo que quiere solventar, ¿no? Entonces hay que entender muy bien cuáles son mis fortalezas para esta tarea y cuáles son mis debilidades. Bien, siempre ha sido limitado esto porque muy pocas veces se ha hablado en serio de esto. Aquí en la Argentina yo he hecho muchos cursos de rescate, he escuchado la parte de rescate veterinario, pero formalmente formar un equipo, por lo menos que yo sepa, no lo hay. No quiere decir que no lo pueda haber, pero en principio no lo hay. Y la idea es tener un plan de protección animal y asistencia veterinaria para las emergencias que yo estoy esperando, ¿no? En la zona, por lo menos. ¿Cuáles son las acciones específicas que yo espero que el veterinario haga? Bueno, determinar cuáles son las zonas de riesgo, qué es lo que hay dentro de esa zona, si es posible tener una identificación, no de animal por animal, sino de saber cuáles son las especies que tengo y cuáles son las características que van a requerir para ese riesgo en particular, el control de las enfermedades y la zoonosis y el control de los animales extraviados, ¿no? Por supuesto que muchas veces el veterinario también participa del programa de control de vectores. Si es necesaria la atención, cuidado o el sacrificio incluso de animales que estén afectados por el evento, la inspección de los alimentos de origen animal, ¿no? Una de las cosas que sucede cuando hay inundaciones es que lo primero que hacen es mandan todas esas vacas, todos esos chanchos, todos esos corderos, todo al frigorífico, en cualquier condición. Entonces ahí, por suerte, aquí en Argentina, por ejemplo, los frigoríficos tienen un departamento veterinario de ingreso, y entonces pueden determinar, pero es también tarea justamente esa, ¿no? Y el apoyo a unidades de rescate con perros. Si ustedes han visto, bueno, hace poco fue bastante famoso porque encontraron el cadáver de esta chica que buscaban ahí en el conurbano, pero en general en los rescates se trabaja con unidades caninas por la capacidad olfativa que tienen y la buena prestación que tiene el perro para este tipo de cosas. También requiere del apoyo veterinario. Y la educación de la población en temas zoosanitarios. Es importantísimo generar capacitación y entrenamiento. Uno de los problemas que hay es que cuando hay una emergencia de este tipo, van y le tocan el timbre a los tres veterinarios que conocen y lo traen. Está bien, el tipo veterinario y tiene el conocimiento, eso nadie lo va a discutir, pero no se ha preparado para esa situación. Miren, ¿cuáles son las opciones de salida que tienen acá ustedes en un incendio? Ahora, hay un incendio, ¿por dónde salimos? ¿Alguna vez salieron por esa puerta? No es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo saber que puedo salir por ahí a haber salido por ahí. ¿Ah? No es lo mismo saber lo que es un dolor de muela que me haya dolido la boca. Entonces, siempre la capacitación tiene que estar seguida del entrenamiento. Si no hay entrenamiento, la respuesta no va a ser la adecuada. Probablemente ustedes puedan salir por ahí. Ahora, tal vez después de la salida hay 2 escalones. Se rompe la cabeza porque van a ir corriendo sin saber que hay 2 escalones. Entonces, cuidado con eso. Capacitación para llevarlo con el entrenamiento, si no, no sirve. Bueno, la idea es que sepan, tengan los conceptos que vimos hoy, que puedan saber de qué se trata cada tipo de amenaza, cómo afectan a las personas, cuál es la seguridad que uno tiene que tomar en el escenario del desastre. Recuerden que dijimos, nunca un rescatista se tiene que convertir en una víctima, o eso es lo que se busca. Entonces uno debe ir munido de los elementos de protección personal y las condiciones de seguridad necesarias para no ser una víctima más. Desarrollar los planes y programas que voy a aplicar en esa emergencia de desastre, participar en el Sistema Nacional de Emergencia de Desastre y ver cómo está organizado, cómo es mi participación,
qué información estadística se tiene respecto de las emergencias y desastres para desarrollar el análisis de riesgo y la epidemiología de los desastres, preparar el manejo de crisis y estar entrenados en el manejo de crisis. Cualquier estúpido habla delante de una cámara, por ejemplo. Cualquier estúpido. Yo pongo una cámara y habla cualquiera. Ahora, hablar y dar el mensaje que yo quiero dar frente a la cámara es completamente distinto. Porque influye incluso hasta cómo me paro y qué imagen dejo de fondo mío. Yo le voy a dar un ejemplo que no es de este caso, pero le doy un ejemplo. Cuando se incendió la planta de aerosoles Johnson en Pablo Podestá, hace unos cuantos años atrás, el jefe de seguridad de la planta, obviamente no entrenado en el manejo de crisis, salió a dar el mensaje, digamos, para la gilada, ¿no? Para el mensaje para la gilada, el tipo dijo: señores, estamos muy conformes porque el plan de emergencia funcionó perfecto. Y uno detrás de él veía que la planta no existía más. Así, literal, había sido arrasada. Ese mensaje es una mentira absoluta. Por lo menos no lo den con la prueba tras tuyo. O sea, uno se corre, hace que la cámara tome la casa de frente y listo. Y el mensaje cae totalmente distinto, ¿sí? Después podrán mostrar imágenes de la planta, pero no es lo mismo. Ese es un tarado, o sea, no se hace eso. Entonces, ese manejo de crisis también se entrena. Yo quiero decirle al vecino que vamos a poner un centro de vacunación acá, localizado en este lugar, de esta manera. Eso también se entrena. Cómo dar ese mensaje de forma rápida, concisa y con las imágenes necesarias para que se interprete de forma inmediata. Y no es lo mismo un mensaje para la televisión que un mensaje para la radio, son distintos. Bien, ¿cómo? Estamos hablando de la capacitación para el veterinario, ¿no? ¿Cómo las emergencias y los desastres afectan a la población animal que tengo en el lugar, por supuesto? ¿Qué herramientas cuento para estas emergencias que yo preveo? ¿Qué evaluación y medidas sanitarias voy a tener que tomar para cada una de estas emergencias que yo preveo? La inspección y distribución de alimentos para esto, e incluso la logística para mí. Si yo estoy armando el grupo de emergencia y voy a ir a participar de un desastre en el medio de la provincia de Salta, tengo que prever también la logística para nosotros, para mi grupo de veterinarios, qué van a tomar, qué van a comer, dónde van a dormir, etc. Bien, ¿qué es lo que buscamos? Básicamente, 4 cosas referidas al tema de emergencia. Distinguir los factores que me van a llevar tarea dentro de la emergencia o el desastre. ¿Cuáles son esos factores? ¿Qué voy a tener que hacer? ¿Qué riesgos hay y cómo voy a actuar ante esos riesgos? La capacidad de gestión de un plan, de un programa de respuesta a esa emergencia. Estamos viendo qué capacidades yo quiero desarrollar en ese médico veterinario a participar de esto, ¿no? La capacidad de evaluar objetivamente cuáles son las situaciones de contingencia, y de evaluar significa que puedo ver lo que ha sucedido, que puedo ver los riesgos que presenta la situación, pero que puedo ver también mi seguridad y la de mi gente frente a esa situación, ¿sí? Y la capacidad para tomar las decisiones que sean necesarias lo más rápido posible y lo más adecuada posible para revertir esa situación de desastre. Es fundamental prever en la organización los eventos desde el punto de vista veterinario. Lamentablemente en nuestro país no se hace. Espero que a ustedes les toque ser secretarios de algo en algún municipio, se pongan a hacerlo, esa es la idea de esta charla. Y también la coordinación, que es responsabilidad del Estado, pero también de los colegios profesionales y las entidades bien públicas para tener en cuenta este punto en sus capacidades. Para terminar, les voy a mostrar el ideal. O sea, ¿cuál sería el Disney de todo esto? ¿Todos acá leen inglés? Vamos, igual, no soy traductor, pero vamos a tratar de traducir, ¿no? Ahí lo que decía que el 6 de septiembre de 2011 llegó la llamada.
Yo fui a entrenar a la Universidad de Texas A&M en incendios en el año 2000, y en el año 2000 recién estaban preparando este grupo de respuesta de veterinarios. Me tocó de casualidad ver el tráiler que recién habían comprado para la respuesta veterinaria a las catástrofes. La Universidad de Texas, obviamente queda en el estado de Texas, bien al sur, pero tiene capacidad de respuesta en varios estados. Entonces los montan a todos en un Hércules y los llevan al lugar que se requiere. Ahí todos dijimos un minutito. Se fueron con la Fuerza de Tareas 1 de Texas a un incendio fuerte. Listo para la plaza de Gante. Ahí llegaron al campo de tareas, llamado Campo Swift. Prepararon todo. Olfateamos por alrededor. ¿No se puede apagar estas? Esta de acá. Siempre encontraron algo para hacer de ayuda. Intentaron cosas nuevas. Y descubrieron que había cosas que no eran tan malas. Al revés. Esto porque fueron al mercado y probaron otra comida. Bueno, lo preparamos. Escuchamos. Establecieron el nuevo lugar de trabajo. Tiene un poco de ingeniería. Se fueron a trabajar. Fíjense la cantidad y la calidad del equipamiento.
preparación que llevó años, como les comentaba, en el año 2000, recién lo habían empezado a preparar, esta intervención del 2011, y después los recursos. En este caso los recursos no son estatales, no son estatales, los recursos los ponen en la universidad privada. Las universidades de Estados Unidos casi todas son privadas, se paga y se paga mucho. Para que piensen que un curso de una semana está en el orden de los $1.500, un año de cursada de una carrera está en el orden de los $30 a $45.000, depende de la carrera que sea. Entonces las universidades tienen recursos. En este caso es la universidad que vuelca parte de esos recursos a la comunidad a través de varias acciones, pero esta en particular que es la respuesta veterinaria. Lo ideal sería que nosotros tengamos algo, al menos algo, no sé si esta capacidad, porque la realidad, para serles honesto, es que esta capacidad no la tenemos ni para rescatar personas, ¿no? Es una realidad. La foto es de la ciudad de Luján. La ciudad de Luján hace 30 años que se inunda exactamente igual y todavía no se ha podido resolver, ¿no? Y esa es la capacidad de rescate de animales en Luján, ¿no? Entonces, digamos, la idea es tenerlo como trabajo a futuro, ¿sí? Generar esa semilla y decir, vamos a tratar de empezar a trabajar en esto, que no deja de ser importante. El hecho de que no tengamos todos los recursos para salvar humanos no quiere decir que no debamos disponer de algunos recursos para salvar animales, pero a su vez porque muchas veces lo que hagamos nosotros con esos animales tiene también impacto sobre la salud humana de forma directa. Entonces, ahí tienen algo de bibliografía para el que quiera profundizar en este tema. Y nada. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna que sepa, por favor? ¿O entendieron todo o no entendieron nada?